Su dulcito. 8 en punto. Sí, es que me pone nervioso esto. Ay, sí. Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos. El día de hoy estamos por iniciar esta transmisión. Pues tenemos la grata fortuna de contar con la presencia de biólogo egresado de la Facultad de Ciencias del UNAM, Roque Lugo Pérez, a quien agradecemos que nos haya aceptado esta transmisión el día de hoy. Él es, como mencioné hace un momento, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboralmente ha participado en actividades en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, actualmente el ENIFAP, en el Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas, en la Secretaría de Educación Pública. Ha escrito libros sobre agricultura, plantas medicinales, medicina tradicional y biomagnetismo. Actualmente es titular del Diplomado de Biomagnetismo Médico en la Universidad Autónoma Chapingo. Y pues te agradecemos muchísimo, Roque, el que nos des la oportunidad de poder platicar el día de hoy y poder compartir con quienes amablemente nos ven y nos escuchan, pues esta transmisión. ¿Sí? Muy buenas noches, Roque. Buenas noches, gracias, te agradezco a ti. Sabes que fui tu alumno. Espero que no muy, creo que no muy destacado, pero bueno. A ver si no tengo que dar mal. Vas a decir, bueno, si dices eso, no digas que estudiaste conmigo. No, sabes que se te aprecia y te agradezco mucho la invitación. Pero bueno, los que nos están viendo, en realidad sí tomé cursos con Ricardo. Sí, de antemano sabes que esa admiración que tengo hacia ti, tanto por la investigación, la docencia y sobre todo esas pláticas que tuvimos oportunidad y en algunos otros momentos hemos tenido oportunidad de coincidir y de compartir información, tenemos elementos en común y eso es algo que me es muy grato. Dentro de esos elementos en común está el que eh, nos interesa investigar en el área de las medicinas complementarias. Si bien nos interesa desmitificar algunas cosas, también nos ha sido de interés el sustentar, tanto en la práctica como en tu caso en la investigación bibliográfica de fuentes nacionales e internacionales, y eso te ha permitido el realizar diferentes publicaciones precisamente de esta recopilación de información para ir entendiendo que la tradición se puede fundamentar, ¿sí?, en los conocimientos que ya existen en diferentes disciplinas y que también lo que tenemos de conocimientos científicos pueden ayudar en ese proceso de entendimiento de la medicina complementaria. Pues adelante, Roque, cuando gustes y lo que gustes vamos platicando como tú consideres también esta plática. Bueno, ahorita que comentaste de los conocimientos tradicionales, me acuerdo de una frase de Carlos Castaneda que le dijo su maestro: para que la magia pueda apoderarse de nosotros, debemos desvanecer todas las dudas. Una vez desvanecidas las dudas, todo es posible. Bueno, comento esto porque cuando se fundamenta la práctica tradicional, la práctica empírica, deja de ser magia y se transforma en ciencia. Sí, y bueno, creo que ese ha sido el propósito, pues que hemos tenido desde hace ya muchos años, desde que conocimos el par biomagnético. Y bueno, me interesa comentar no tanto cómo se hace la terapia a distancia, sino por qué y cómo funciona la terapia a distancia. ¿Cuáles son los fundamentos? Porque creo que sí hay manera de entender cómo funciona y no tiene nada de esoterismo, no hay nada mágico, ni se necesita ningún don especial. Para dar la terapia a distancia lo que se necesita es estudiar, conocer el funcionamiento del cuerpo, anatomía, fisiología humana, saber algo de bioquímica, biofísica, eh, este, pues fundamentalmente. Y bueno, quitarnos algunos conceptos equivocados que se tienen sobre lo que es la física cuántica. ¿Sí? Sobre todo que ahí hay muchos errores. Hay gente que ha tratado, ha hecho intentos, pero no tiene la formación adecuada para comprender qué es
la física cuántica. Bueno, pero para empezar, voy a permitirme compartir algunas diapositivas para ir explicando sobre la marcha. A ver, déjame ver. Necesito auxilio. A ver, compartir diapositivas. Ahorita permíteme tantito. Claro que sí. No sé si ya se vea algo. Ahí estamos ya, Roque. Ah, sí, sí, se ve. Sí, claro que Bueno, sí. bueno, en esta primera diapositiva lo que vemos es que la terapia a distancia se puede hacer sin importar dónde esté el receptor de la terapia. Puede estar a la vuelta de la esquina o puede estar a 1000 kilómetros de distancia, porque, bueno, vamos a empezar. Eh, con el Big Bang se originó el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Según los astrónomos, eso sucedió hace unos 15,000 millones de años. Y anteriormente, pues se supone que no existía el espacio, no existía el tiempo, y todo estaba concentrado en un punto. Pero llegó el momento en que se dio la gran explosión y pues se origina el espacio y el tiempo, que es donde se efectúan todos los procesos físicos. Y bueno, para la física, los objetos de estudio son de dos tipos, diríamos, los campos y las partículas. Es necesario aclarar algunos conceptos porque mucha gente habla del campo mental, del campo áurico y de, bueno, menciona el campo. ¿Pero qué es el campo? Simplemente el campo es una zona del espacio donde se manifiestan fuerzas. Y bueno, pues para esto, en realidad, el universo consiste de un conjunto de campos entrelazados, porque está el campo gravitacional, el campo magnético solar, el campo magnético de los planetas e incluso de la Luna. Y bueno, es una serie de campos, incluso la energía que nos llega del Sol, pues genera campos magnéticos también. Entonces, en realidad, vivimos en una serie de campos. Bueno, Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano, bueno, de ascendencia, descendiente de judíos, él propone la teoría sintérgica y él dice que en realidad todos estamos o formamos partes de una matriz energética, un enrejado energético. Y bueno, pues eso es una manera de ver las cosas, pero en realidad podremos decir que, por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos que el Sol tiene una influencia que podríamos considerar, bueno, aquí de formación del espacio. Bueno, vamos a continuar con otra diapositiva para aclarar un poquito más. Por ejemplo, Hay un poquito, si me permites comentar, Roque. sí, cómo no. Comentábamos acerca de Jacobo Greenberg, comentabas acerca de Jacobo Greenberg, y gran parte de sus estudios están relacionados con la medicina tradicional, con una colección, como es el caso de los chamanes de México, donde precisamente ahí hay una recopilación de médicos tradicionales, uno de ellos, Pachita y otros personajes, donde, por ejemplo, en uno de esos médicos tradicionales precisamente comentaba lo que eran terapias de atención que realizaba con la intención hacia personas, ya sea mediante un sistema de archivo tradicional, y que de esta forma les podía canalizar terapia hacia ellos. Entonces, dentro de estas investigaciones que realizó Jacobo Greenberg, que comentas, pues estaba también esta parte de los chamanes de México, pues era únicamente una acotación a lo que comentabas. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita es una primera mención de Jacobo Greenberg, más adelante vamos a tener otra, donde hizo un descubrimiento que me parece a mí muy importante y fundamental para poder entender cómo es que funciona la terapia a distancia. Y tiene que ver con el entrelazamiento de campos y el entrelazamiento cuántico,
que ahorita vamos a ver qué es eso. Bueno, entonces te digo que somos un conjunto de campos entrelazados, un grupo, por ejemplo, el campo eléctrico es la región del espacio donde se originan las fuerzas eléctricas por la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Tenemos el campo magnético y una combinación de los dos es el campo electromagnético. Por ejemplo, la luz es a la vez una onda magnética, pero también va junto con una onda eléctrica. Entonces la luz es energía electromagnética. Y entonces eso es importante porque las fuerzas electromagnéticas causan los fenómenos eléctricos y magnéticos que dan origen a la química y la biología. Bueno, nada más esa es la importancia de la energía electromagnética y de las fuerzas electromagnéticas. ¿Por qué dan origen a la química y a la biología? Porque los elementos químicos se combinan de acuerdo a sus propiedades, no nada más configuración atómica, sino a sus propiedades electromagnéticas que les permiten combinarse unos con otros de determinada manera. Y de esa manera se forman desde moléculas inorgánicas hasta moléculas orgánicas muy complejas, como son las proteínas o el ADN. Y eso, esa unión química entre átomos, sin la combinación de estas fuerzas electromagnéticas que dan origen a la química, la biología. Y bueno, con la gran explosión se origina el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Bueno, pero nosotros estamos hechos de materia, ¿verdad? Estamos constituidos, por lo tanto, de átomos. Y la materia tiene 4 fuerzas fundamentales, que son la gravitación, que es de un alcance infinito, el electromagnetismo, que también tiene un alcance infinito, la fuerza nuclear fuerte, que tiene un alcance muy pequeñito, y la fuerza nuclear débil, que también tiene un alcance muy pequeño. Cabe destacar que si estamos hechos de átomos, tenemos nosotros también esas fuerzas. Tenemos la fuerza nuclear fuerte en cada uno de nuestros átomos. Esa fuerza nuclear fuerte permite que los protones que tienen carga positiva permanezcan unidos y no se rechacen, porque sabemos que cargas iguales se repelen. Y en el caso de los protones, a pesar de tener la misma carga, no se disgrega el núcleo atómico. ¿Por qué? Porque hay una fuerza nuclear más fuerte. Y esa fuerza la tenemos nosotros en cada uno de nuestros átomos. La fuerza nuclear débil es la que emite la radiación, sobre todo en los materiales radioactivos, pero nosotros también emitimos radiación, porque radiación es emisión de ondas, emisión de energía en forma de ondas, eso es la radiación. Y bueno, estas fuerzas actúan a 3 niveles, a nivel microcósmico, a nivel mesocósmico, que es en el nivel en el que estamos, y a nivel macrocósmico. Y cada uno de esos niveles tiene sus propias leyes. Para la física clásica, que valen las leyes de Newton, es donde tenemos las experiencias cotidianas. Y en este proceso mesocósmico, entonces, para que un objeto se desplace de un lugar a otro, tiene que recorrer una distancia y además transcurre un tiempo para ello. No podríamos pensar que un coche aparezca en un lado, desaparezca en uno y aparezca en otro. Eso es imposible en nuestra experiencia cotidiana. Entonces, pero además, a escala mesocósmica en la que estamos, no es posible ordenar un orden cronológico a los acontecimientos si no es con la conexión de un rayo de luz. Por ejemplo, la estrella más cercana, la Alfa Centauro, está a casi 4.500 años luz. O sea que la imagen que vemos de esa estrella es la que tenía hace 4.500 años. Si nosotros pudiéramos desplazarnos instantáneamente hacia la mitad de distancia que nos separa de esa estrella, estaríamos retrocediendo en el tiempo. Si nos desplazáramos inmediatamente de aquí a donde esté esa estrella, estaríamos retrocediendo en el tiempo casi 4.500 años. Entonces, ¿pero qué es lo que nos hace tener esa noción de tiempo? La luz, pero obviamente a este nivel, al nivel mesocósmico. A nivel microcósmico es diferente, ahorita vamos a ver.
A nivel macrocósmico, a grandes distancias, ahí no son válidas las leyes de Newton. Las leyes de Newton solamente tienen validez al nivel mesocósmico en el que estamos. Al nivel macrocósmico, ahí hay otras leyes, las leyes de la física relativista. ¿Sí? Ahí no se habla de gravedad, sino de formación del espacio y del tiempo. Entonces, un objeto, entre más masa tiene más capacidad de deformar el espacio. Y, por ejemplo, si entra por ejemplo, ahí estamos percibiendo energía que está llegando en forma de sonido, nuestro cerebro llega a nuestros oídos a través de impulsos eléctricos al área auditiva y ahí se interpreta esa energía que nos está llegando, porque solamente percibimos energía. Bueno, la física cuántica tiene intenta explicar los fenómenos que ocurren a nivel microcósmico, a nivel de las partículas atómicas o las partículas fundamentales. Y ahí, bueno, es importante el primer principio que es el de incertidumbre. La luz viaja casi 300,000 kilómetros en un segundo. En un segundo le da más de 7 veces la vuelta a la Tierra. Obviamente que los electrones girando alrededor del núcleo no podrían llegar a esa velocidad porque entre más se acercan a la velocidad de la luz, la energía se convierte en masa. Pero vamos a suponer que viajara a un cuarto de velocidad de la luz alrededor del núcleo. Pues realmente eso nos da la impresión de que el átomo es sólido. Pero si comparáramos el tamaño de un núcleo atómico con la escala mesocósmica en la que estamos, diríamos que una pelota de ping pong estaría en el zócalo, en medio del zócalo, una pelota de ping pong, y el primer electrón estaría más o menos por la alameda. Entonces, pero girando a esa velocidad, pues prácticamente el electrón llena todo el espacio. Por eso tenemos la idea de que de que la materia es sólida, pero en realidad la mayor cantidad es espacio vacío. Y bueno, esto tiene que ver con que la velocidad de giro del electrón alrededor del núcleo hace que prácticamente en cualquier instante esté en cualquier lugar. Entonces, muchas probabilidades coexisten a la vez, es decir que donde está el electrón, te digo, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, en la física cuántica, la realidad es solamente probabilidades en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, ¿qué será? Eh, bueno, el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? De que puede estar vivo y muerto a la vez. Entonces, solamente son dos posibilidades y solamente va a emerger una, la realidad, cuando el observador interviene. Entonces, bueno, pero vamos a continuar. Dentro de la física cuántica es muy importante la dualidad de la luz. La luz es las dos cosas al mismo tiempo, es partícula y es onda. Y bueno, aquí es importante hacer esta aclaración porque ¿de dónde viene la palabra cuántico? La cantidad mínima de luz concebida como partícula es un fotón. O sea, fotón, la mínima cantidad de luz concebida como partícula. Es un quantum, es un paquete indivisible de energía. Por lo tanto, la palabra cuántico deriva del latín quantum y el plural es quanta, que significa cantidad. Y los fotones son cuanta del campo electromagnético que interactúan con las cargas eléctricas como electrones o agregados de cargas eléctricas. Por cierto, a Alberto Einstein le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, que llega la luz y la interpretó como fotones, que llegan, por ejemplo, en el caso de las celdas solares, llega un fotón, desprende un electrón y se genera una corriente eléctrica. Eso es posible gracias a la dualidad de la luz, que puede viajar como onda, como partícula. Si viaja como onda, una onda es una deformación del espacio y del espacio-tiempo. Entonces, bueno, esto es muy importante porque en el pasado quien estudiaba a la luz como partículas obtenía buenos resultados estudiándolo como partículas. Y quien estudiaba la luz como onda obtenía buenos resultados estudiándola como onda. Entonces decían, bueno, pues por fin es onda partícula y se encontró que la luz
es las dos cosas. Es partícula y es onda al mismo tiempo. Y esto abre muchas posibilidades. Bueno, Alberto Einstein ya sabemos que es el que su fórmula más famosa es que todos conocemos, es que energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Si nos acordamos de un simple despeje que vimos en la secundaria, si la velocidad de la luz elevada al cuadrado la pasamos al otro extremo de la igualdad, nos queda que la masa es igual a energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces tenemos que, ¿qué es en realidad la masa? Pues es energía en movimiento. Eso es la masa, energía en movimiento. Eso es la masa. Y bueno, hay una duda, bueno, yo siempre he tenido una duda porque no me convence la definición de física de qué es la energía. Sabemos cómo se manifiesta, que se manifiesta como calor, se manifiesta como luz, se manifiesta como movimiento, pero en realidad, ¿qué está detrás de cada eso, de todo eso? Pues es, bueno, eso sería la esencia, ¿no? La esencia que sería la energía, pero pues no, todavía falta comprender muchas cosas. Y bueno, de aquí se desprende el concepto de la vida. Bueno, si estamos sujetos a una serie a un entrelazamiento de campos, de energía, de materia, y bueno, pues ¿dónde surge la vida? Pues ahí, ¿no? En el espacio y en el tiempo. La vida se ha definido como, o actividad vital, como un proceso de cambios de biomateria, de bioenergía y de bioinformación, ¿sí? Pero en realidad no sabemos qué es la vida, a pesar de que la experimentamos todos los días. Pero bueno, una definición que se ha dado es que la vida se define como la esencia de la bioenergía, como la absorción de la energía física y química del ambiente y su transformación en gradiente de protones o de electrones, a través de una biomembrana que luego alimenta todos los procesos de la célula viva. Bueno, puede haber muchas definiciones, pero la experimentamos todos los días y aún no sabemos qué es la vida. Y bueno, lo que sí sabemos es que somos electromagnéticos, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde pues, el siglo XVIII, que Luigi Galvani, un médico, hizo experimentos con las patas de una rana. Algunos lo habrán hecho en la secundaria. Diseccionan la rana y le dan estímulos eléctricos y se contrae el músculo. Entonces, bueno, cuando ponemos un imán también se contrae el músculo. Es una reacción porque se genera una corriente eléctrica y a través de la neurona aferente, pues llega a la médula espinal y de ahí la neurona eferente, pues da la respuesta. Ahí no interviene la conciencia, no interviene el cerebro, simplemente es un estímulo-respuesta, pero bueno, este experimento demostró que somos eléctricos. Por cierto, de ahí surgió la inspiración para Frankenstein, ¿sí? Donde esperaban, bueno, juntaron las partes de cuerpos y armaron una persona, un ser que se supone que era bueno al principio, y esperaron una descarga eléctrica para darle vida. Y bueno, la electricidad se sigue usando, por ejemplo, en el caso de los paros cardíacos, pues se da una estimulación eléctrica para reactivar al corazón. Bueno, pero no nada más somos eléctricos, también somos magnéticos, ¿sí? Y por lo tanto el cuerpo humano es electromagnético. Kirchwing, en 1981, encontró que no nada más las especies migratorias pueden percibir el campo magnético. Y bueno, pero que ellas perciben el campo magnético debido a que tienen unas partículas que se llaman magnetosomas, que son en realidad unas magnetitas. Pero Kirchwig encontró en 1981 que nosotros tenemos magnetosomas en diferentes partes del cuerpo, sobre todo el cerebro, corazón, pulmones, hígado, páncreas. El sistema digestivo no tiene magnetitas, pero la actividad de digestión hace que se genere ahí un campo magnético. Y bueno, esta fotografía que tenemos aquí, esta imagen, es de la doctora Esther del Río, y se ven unas manchitas aquí
Es una imagen de rayos X. Y bueno, esto coincide con, más adelante lo veremos con los chakras y con la ubicación de algunas glándulas. Y bueno, eso nos da que tenemos un eje magnético. El doctor Goiz decía que tenemos 3 ejes magnéticos, pero en realidad, de acuerdo con esto, pues sería solamente un eje magnético que corre a lo largo de donde están ubicados los magnetosomas. Y bueno, pues esto es muy importante porque los magnetosomas en realidad están ordenados en hilerita. Mientras uno se oxida, pierde electrón, el otro se reduce, gana el electrón, se reduce, otra vez se oxida, y de esa manera se genera una corriente eléctrica. Y entonces los magnetosomas lo que hacen es transmitir información también de manera como corriente eléctrica, ¿sí? Y según incluso la doctora Esther del Río, dice que la enfermedad sucede cuando esta red ferrosoférrica se desorganiza. Pero entonces la red ferrosoférrica participa en la comunicación y protección de la bioquímica celular. Pero no nada más eso, vamos a ver más adelante que este fenómeno magnético o estas partículas magnéticas y el resultado de sus funciones tienen que ver con la manera en cómo nos comunicamos o cómo nos entendemos con los demás. Bueno, cuando aprendemos también dónde se guarda la información. Se ha dicho durante mucho tiempo que se guarda en el ADN, y no, el ADN simplemente tiene la información para fabricar proteínas, para fabricar un individuo, por organizar estructuras, pero en realidad las células tienen un esqueleto formada de unos tubitos que se llaman microtúbulos, pero a su vez estos microtúbulos están formados por 2 tipos de proteínas, alfa-tubulina y beta-tubulina. Aquí vemos una representación, cómo están ordenadas las tubulinas, y de acuerdo a cómo están ordenadas las tubulinas, es la información que tenemos, podemos considerar que estarían en, pues, por ejemplo, código binario, ¿sí? Si tan solo de ADN tenemos en cada célula, tiene un contenido que pues, si lo extendiéramos sería casi 2 metros, pues de microtúbulos tenemos mucho más, por lo tanto la información se guarda ahí, que tenemos guardada es muchísima, pero también la tenemos guardada de manera magnética, no nada más es el ordenamiento de las tubulinas, sino también esta información se encuentra eh, en, digamos, dominios, y de acuerdo a la orientación de estos dominios es la información que se va, es de manera semejante como se grababa antes en una cinta magnética. La cinta magnética estaba hecha de un óxido de cromo y las partículas del óxido de cromo estaban desarregladas. Cuando pasaban por la cabeza de la grabadora, el cabezal de la grabadora las ordenaba y de esa manera se codificaba la información que después al pasarla en otra grabadora se decodificaba y se volvía a transformar en sonido. Y en las dos partes, tanto en la grabación como en la decodificación, se utilizan imanes o se utilizaban imanes en esas grabadoras. Y aquí tenemos una representación de una neurona. Todo esto que se ve aquí son microtúbulos, parte del citoesqueleto. Entonces, todo esto es información, todo es información. Y esa información que tenemos ahí guardada. Sin embargo, el ADN también participa, ¿sí? Pero la memoria celular e incluso la conciencia, se ha propuesto que está en los microtúbulos y que la conciencia es un fenómeno emergente. Bueno, aquí se me pasó a poner la bibliografía, pero creo que más adelante tengo Roger Penrose y Stuart Hameroff, tienen varios trabajos sobre la memoria celular y la conciencia. Y bueno, siguiendo con la física cuántica, que las partículas, al ser también ondas, no tienen una posición ni una velocidad definidas, y existe la probabilidad de que se encuentren en varios sitios al mismo tiempo, lo cual se conoce como superposición cuántica. Por ejemplo, vamos a hacer un símil con una estación de radio. Por ejemplo, Radio UNAM, sabemos que está en Ciudad Universitaria y está transmitiendo, pero nosotros podemos captar el sonido en Los Indios Verdes, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Texcoco, en Iztapaluca, en cualquier lugar, en la colonia Condesa, en todos lados. ¿Dónde está la información? Pues está en todos lados, ¿verdad?
Entonces podemos hacer algo semejante para entender que eso sería como superposición cuántica. Que una partícula, bueno, pero está hablando de partículas, pero si sabemos que las partículas también son ondas a la vez, una partícula puede encontrarse en varios sitios al mismo tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con la terapia a distancia? Pues vamos a verlo más adelante. Y la interacción entre el observador y el observado altera el comportamiento de las partículas y ocasiona un colapso o salto cuántico. Es decir, la emergencia de la realidad es solo una de las probabilidades a un estado concreto. Vamos a poner un jugador de fútbol, podría estar como probabilidad en cualquier sitio de la cancha al mismo tiempo, pero al momento de que lo observamos, de esas probabilidades solamente emerge una a la realidad. Eso es el salto cuántico, ¿sí? Y bueno, otra característica del mundo microcósmico es el entrelazamiento cuántico. Una vez que dos partículas han estado en contacto, siempre permanecen entrelazadas, es decir, siempre permanecen en contacto y lo que le suceda a una, le sucede a la otra. Por lo tanto, todo lo que ocurre en un sitio sucede también en otro. ¿Sí? Eso es muy importante porque cuando damos terapia a distancia, lo que hacemos en un lado sucede en el otro. Por eso se le pide al paciente que diga su nombre y a veces se pide una antena, pero se supone que estamos entrelazados todos desde el momento del Big Bang. Si tenemos un mismo origen, alguna vez nuestras partículas estuvieron en contacto y pues recuerdo una frase de Carl Sagan que dice que estamos hechos de polvo de estrellas. Y Muy bueno. bien, Roque. Si me Sí, dime. permites un momento, Sí. pues de antemano vamos a recordarles a nuestros amigos que nos están viendo. Estamos platicando con biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Roque Lugo Pérez. El día de hoy pues estamos abordando el tema de terapia a distancia, la fundamentación desde el punto de vista científico y Roque nos está haciendo el favor de llevar este recorrido desde los aspectos de la fundamentación microcósmica, macrocósmica y nos da la oportunidad de el día de hoy, pues, poder saludarlos. Osvaldo Juárez, él nos saluda desde Oaxaca, precisamente hablando de distancias, Roque. Solveig, buenas noches. De ahí también tenemos a Mónica Flores, a Orlando Saludos. Vázquez Pérez, a Saludos. Dizarco, María de Jesús. Adelante, adelante, Roque. Sí, bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Y Ok. bueno, continuamos. Y en realidad, bueno, todos tenemos la experiencia de percibir, pero lo único que percibimos es energía con nuestros sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la pantalla del teléfono, la computadora, lo que estemos viendo, en realidad lo único que está llegando a nuestros ojos es la luz que está reflejando la pantalla, que está saliendo de la pantalla. Pero ¿cómo viaja esa luz? En forma de ondas. Entonces llega a nuestros ojos y y en nuestros ojos viaja por el nervio óptico como señal eléctrica, llega al área visual y ahí es donde se forma la imagen. Pero ¿qué es lo que nos llegó a los ojos? Solamente ondas, ¿sí? Y esas ondas pues llegan información. Lo mismo sucede con todos los demás sentidos. Por ejemplo, en el olfato, pues una hipótesis es de que podemos percibir porque llegan las moléculas y tenemos receptores para diferentes moléculas en el olfato y lo que percibimos en realidad es la vibración de esas moléculas y esa vibración no es otra cosa que ondas que también pasan a través del bulbo olfatorio y se interpretan. Lo mismo pasa con el oído, nada más que en el oído lo que llegan son ondas mecánicas, vibración del aire, pero la vibración también es energía. Entonces, lo único que percibimos es energía, ¿sí? Y el cerebro es el encargado de decodificarla. Pero así como percibimos energía, también la emitimos. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es la percepción? Bueno, si buscamos definiciones, por ejemplo, la Real Academia Española dice que es acción y efecto de percibir. Bueno, creo que no dice gran cosa, ¿verdad?
Pero bueno, la percepción que es simplemente recepción de información y su decodificación. Eso es la percepción. Y bueno, eso tiene que ver con la cognición, que es el procesamiento y almacenamiento de esa información que se recibe a través del aprendizaje asociativo, con base en el pensamiento. Y entonces la información que es la transmisión de un significado mediante un conjunto de datos al receptor de la señal. Entonces percibimos, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Ondas que traen esas ondas, un significado, llevan información. Y bueno, les digo que todo lo que vemos es solamente nos da la capacidad de sentir el mundo exterior, pero no nada más el mundo exterior, sino también el mundo interior que pocas veces le hacemos caso. Y bueno, ¿qué radiaciones? Emisión de energía en forma de ondas. Ahora las ondas tienen ciertas características. Aquí sí quiero hacer una aclaración porque frecuentemente he escuchado la palabra de que tienes que aumentar tu vibración. Ah, está tu vibración muy baja. Y pues bueno, no entiendo si en vibración se refieran a la frecuencia de una onda. Por ejemplo, se puede medir en hertz. Un hertz es una onda que pasa por un sitio en un segundo. 1000 hertz serían 1000 ondas que pasan por un sitio en un segundo. Y bueno, como todo mundo percibimos energía en forma de ondas, también la emitimos, también en forma de ondas. Todo objeto o partícula que vibra emite ondas. Si nos encontramos con una persona y nosotros emitimos una onda y la otra persona está emitiendo onda, si esas ondas coinciden cresta con cresta y valle con valle, obviamente continúan, pero sumadas. Entonces aumenta el tamaño de la onda, ¿sí? No la frecuencia, aumenta. Tal vez a esto se refieran con vibrar alto, ¿sí? Si más o menos se coinciden, pero no exactamente, de todas maneras se suman las ondas, aunque pues es menor el tamaño. Pero si coinciden la cresta con el valle, entonces las ondas se anulan. Y hablando de luz, esto sería brillo y esto sería oscuridad. ¿Sí? Vibran a alta frecuencia los hornos de microondas, por ejemplo, y pues la energía ionizante. Nosotros no vibramos a altas frecuencias, vibramos de manera coherente. Cuando vibramos de manera coherente, estas ondas llevan información. En este caso, las ondas no coherentes lo único que llevan es ruido y no llevan información. Cuando estamos escuchando una estación de radio, sabemos que transmite a tal frecuencia. En FM, frecuencia modulada. En AM, amplitud modulada. Pero siempre es una frecuencia. Quiere decir que las ondas son del mismo tamaño. ¿Sí? Son coherentes. Pero si se mete por ahí alguna interferencia y empezamos a escuchar ruido, es que se meten otras ondas y está sucediendo esto. Hay una interferencia destructiva. Y aquí en este caso tenemos interferencia constructiva. En este caso tal vez es donde se origina lo que se decía en los años 60. Ah, pues esta persona me cayó bien, es buena onda. Si es que coinciden las ondas. Cuando no hay empatía, decimos es mala onda, porque hay interferencia destructiva y las ondas se destruyen. Pero sí, no vibramos alta frecuencia, vibramos coherentemente. Cuando nos concentramos, eliminamos pensamientos y nos centramos pero además armonizamos las oscilaciones cardíacas con las oscilaciones cerebrales, entonces estamos vibrando armónicamente y en ese momento podemos transmitir información y es lo que se hace cuando hacemos terapia a distancia, ¿sí? Si vibramos coherentemente, si eliminamos pensamientos, si no tenemos pensamientos discordantes, pues nuestra terapia va a ser efectiva porque vamos a estar emitiendo ondas coherentes. Bueno, deja ver qué más tenemos por aquí. Bueno, el Sol emite todas las longitudes de onda, ¿sí?
Y tenemos, hay dos tipos de radiación ionizante. Esta sí puede botar, digamos, electrones o átomos de su lugar. Y cosa que solamente pues, es material radioactivo, los elementos radioactivos. Pero, por ejemplo, las transmisiones, las antenas transmisoras de radio, de internet, no son radiaciones ionizantes. Eh, bueno, aquí también vale hacer la aclaración que durante un tiempo se estuvo hablando mucho de que la banda 5G y que nos iban a poner un chip y que nos iban a manipular. Y lo más lamentable de eso es que había incluso terapeutas que lo estaban diciendo. Eso es lo lamentable. Quiere decir que pues, hace falta estudiar, prepararnos un poquito más para no difundir, ni creer, ni difundir ese tipo de información equivocada. Pero estamos sometidos no nada más a la radiación solar, sino también al campo magnético terrestre y todos los planetas también tienen campo magnético. ¿Sí? Aquí tenemos que el cuerpo humano está sujeto a interacciones gravitacionales, electromagnéticas, químicas, térmicas, circadianas, etcétera. ¿Sí? Y bueno, pues percibimos nosotros todo esto de manera consciente o inconsciente y de esa manera interpretamos el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a Sigmund Freud y él tenía su propia manera de ver el comportamiento humano y de dar su interpretación. Seguramente tenía algunos problemas por ahí de la infancia. Entonces, ¿pero qué es la percepción? Ya de una manera más sencilla es intercambio de energía con el medio. ¿Sí? Se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, de poniéndole electrodos a personas en el cerebro y en el corazón, pasándole una serie de imágenes, y cuando se pasaba alguna imagen que causaba un impacto negativo o sorpresivo, el primero que recibía la información era el corazón y de ahí pasaba al cerebro. Entonces, bueno, esto ha ido cambiando un poquito la manera que tenemos de pensar. Y en este caso podríamos hablar de que las corazonadas son reales. Lo único malo es que no sabemos decodificar esas corazonadas, pero el corazón percibe información. Tenemos tres sistemas nerviosos, el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, sistema nervioso cardíaco y el sistema nervioso entérico. Y bueno, entonces, creo que en la vista tenemos ahí un fenómeno cuántico que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque llega la energía, la luz en forma de ondas, llega al ojo, se transforma en una señal eléctrica, llega al cerebro, se forma la imagen. Entonces aquí estamos viendo un nivel microcósmico, las ondas, y estamos viendo ya la interpretación de la realidad del mundo mesocósmico o macrocósmico, porque podemos ver el universo. Y a la transición del mundo subatómico al macroscópico se le llama decoherencia. Y esta decoherencia intenta explicar cómo un estado cuántico microcósmico puede dar lugar a un estado meso o macrocósmico. ¿Sí? Porque, bueno, es importante saber que las leyes que rigen a las partículas elementales, si pasamos al otro nivel, mesocósmico, esas leyes que rigen a las partículas elementales se transforman en leyes químicas, pasando por leyes de la física clásica hasta para culminar en las de la física relativista. Entonces, es una transición y está todo interrelacionado. Pero no nada más percibimos información, también emitimos información. Aquí, bueno, esto creo que va a quedar grabado. Aquí está las referencias bibliográficas de que los ojos también emiten energía. Por lo tanto, el mal de ojo es real. Es real porque estamos emitiendo energía electromagnética con los ojos y él se puede poner en contacto con las otras personas y entonces si hay una interacción energética. Por eso es que podemos sentir la mirada de los demás. ¿De qué otra manera podemos explicar o pensar por qué sentimos la mirada de los demás o por qué la gente puede sentir nuestra mirada? Es obvio que algo se pone en contacto
¿Qué es lo que se pone en contacto? Energía electromagnética. Y bueno, aquí ya hay experimentos donde se ha podido comprobar con unos electrodos especiales que se ponen en unos anteojos de que se emite energía electromagnética. Y bueno, sabemos que existen los electroencefalogramas, electrocardiogramas, y qué es lo que detectan por la actividad eléctrica, ¿verdad? Bueno, pues también aquí estamos detectando la actividad eléctrica, nada más que con la diferencia de que las ondas cerebrales tienen que pasar a través del cráneo, y aquí salen directamente. Entonces los ojos tienen muchas otras cosas que interpretar y que aprender de ellos. Ahora, las cargas eléctricas, el movimiento son la causa del magnetismo y todo cambio en el campo eléctrico va acompañado de un cambio en el campo magnético. Entonces, ¿qué es una onda electromagnética? Una deformación, ya lo habíamos comentado, del espacio y es un movimiento de energía sobre un eje conformado por una combinación de fuerzas eléctricas oscilantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la energía de la luz que nos llega de la luz al mismo tiempo son ondas entrelazadas, digamos, ondas eléctricas y magnéticas al mismo tiempo. Por eso es energía electromagnética. Bueno, pero no nada más emitimos energía por los ojos, energía electromagnética. También emitimos fotones. Son diferentes imágenes. Aquí tenemos una imagen en blanco y negro normal de la luz reflejada. Aquí tenemos una fotografía térmica, donde se ve el calor, y estas son imágenes de la emisión de fotones. Y bueno, uno de los que ha trabajado mucho con esto de la emisión de fotones es, vuelvo a decir, Roger Penrose, que por cierto a él le dieron el premio Nobel, pero no por la emisión de fotones ni por sus trabajos sobre la memoria celular, sino por sus investigaciones sobre los agujeros negros. Y bueno, el cuerpo brilla, sí brillamos, pero con una intensidad luminosa 1000 veces menor a la sensibilidad del ojo humano, ¿sí? Y entonces las reacciones químicas, bueno, no, la energía puede ser absorbida por los átomos. Al absorber energía, aumenta el movimiento de los electrones y puede absorber tanta energía que puede saltar de un nivel de energía a uno de mayor energía. Desaparece aquí y aparece acá. Este es un salto cuántico. Y para regresar a su estado original de energía, el electrón da otro salto cuántico, desaparece aquí y aparece acá y emite un fotón. Y de esa manera las reacciones químicas que se llevan en nuestro cuerpo nos permiten emitir fotones. Pero además los fotones, al ser partícula y onda a la vez, transmiten información. Entonces, tenemos la capacidad de transmitir información. Todo lo que vibra produce ondas y las ondas transportan información. Entonces vivimos en una red o matriz energética llena de información que nuestro cerebro decodifica, pero nosotros somos parte de esa misma red de información y de energía, y si estamos entrelazados, pues podemos comunicarnos inmediatamente, porque ese entrelazamiento cuántico permite que lo que le pase a una partícula le pase a la otra de manera instantánea, sin que transcurra tiempo. Hace tiempo comentaba una persona de la medicina tradicional, me preguntaba que qué era lo más rápido que existía en el universo, pues yo le comentaba que era la luz. Y me decía, no, es el pensamiento, porque el pensamiento viaja de manera instantánea. No le creí, pero ahora creo que tiene razón. Y bueno, aquí tenemos, aquí sí tenemos algunas, dos referencias de Hameroff. Pero aquí no tenemos algún trabajo con Roger Penrose. Bueno, Hameroff es un médico, anestesiólogo, y ellos, junto con Roger Penrose, han tratado de dilucidar cómo es que se da el fenómeno de la conciencia. Entonces, de lo que comentábamos, las tubulinas, las proteínas que están que forman los microtúbulos, pueden estar en varias posiciones al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, en el momento en que nosotros procesamos mentalmente algún evento, alguna situación,
De todas esas posibilidades que hay, solamente una emerge a la realidad. Ese es un colapso cuántico, ¿sí? Y bueno, el ADN también emite ondas electromagnéticas. La unión entre las bases nitrogenadas son puentes de hidrógeno y no son fijas, no son rígidas. Entonces el ADN está vibrando, las cadenas están moviéndose, vibrando para un lado y para otro, pero además su ordenamiento que tienen el azúcar y el fosfato eh, son como circuitos eléctricos, ¿sí? Que son como circuitos eléctricos. Entonces, es todo un circuito eléctrico, los extremos de la cadena, pero además, en las bases nitrogenadas, que son anillos, tienen un electrón libre, entonces ese electrón está girando y al girar está generando un campo magnético. ¿Sí? Entonces están generando un campo magnético. Entonces, imagínense, aquí está generando un campo magnético, y además aquí esto está funcionando como circuito. Entonces, el ADN sí también puede transmitir información, no solamente mediante el ordenamiento de las bases, sino con el ordenamiento de las bases, y tiene una vibración particular cada segmento de ADN, y sí percibe la información el ADN del exterior, pero también el ADN puede enviar información al exterior de la célula. Entonces, bueno, los átomos oscilando en armonía vibran al mismo ritmo, es decir, de manera coherente. Y si vibran de manera coherente en una sola frecuencia, son capaces de transmitir información. Ahora, los biofotones, los que emitimos, los fotones que emitimos nosotros, pero no nada más los de nosotros, sino de plantas y animales, son altamente coherentes. Es decir, que tenemos la capacidad de transmitir información a través del espacio, ¿sí? Aquí tenemos otra representación de los microtúbulos, el orden, y esta es una fotografía real de cómo están ordenados los microtúbulos, y miren cómo se generan ondas. Estas son ondas, y bueno, afortunadamente ya existe la tecnología para poder obtener estas imágenes. Aquí tenemos otra representación. Aquí tenemos que en realidad cada tubulina tiene cierta orientación magnética, y bueno, conforme se guarda la información, esta orientación magnética adquiere pues rasgos particulares, pero además puede haber transmisión de información entre las tubulinas de un mismo microtúbulo. Entonces, cuando damos terapia a distancia, ¿qué está interviniendo la información que tenemos en nuestra memoria celular, la información guardada, no nada más en el cerebro, en el hipocampo, sino tenemos información en cada una de nuestras células. El ADN, al estar vibrando, ¿sí? Nos permite entonces enviar energía electromagnética, pero además hay otro fenómeno que tiene que ver con, déjenme ver, ya me perdí en cuál estamos, en esta, con lo que hablábamos de Jacobo Grinberg. Déjenme ver aquí. Ay, creo que ya perdí la diapositiva. Bueno, Jacobo Grinberg hizo un experimento, varios experimentos, donde ponía dos sujetos en contacto, incluso sin hablar. Entonces, no, aquí está. Les ponía electrodos a los dos. Después, bueno, ponía dos sujetos que estuvieran en contacto, que crearan cierta empatía, aún sin hablarse. Después los ponía en cámaras separadas, unas que se llaman cámaras de Faraday, separadas electromagnéticamente. Les ponía electrodos a los dos. A uno de ellos le pasaba estímulos, diferentes estímulos visuales, auditivos, luminosos, por ejemplo, destellos lumínicos, y mediante los electrodos veía qué partes del cerebro se le activaban. Y a la persona que estaba en el otro cuarto, en la otra cámara, sin saber qué estaba sucediendo, se le activaban las mismas partes del cerebro. Esto le llamó Jacobo Grinberg potencial evocado, al que se le pasaban los estímulos. Y potencial transferido
al que se le activaban las partes del cerebro sin saber qué estaba sucediendo. Bueno, pues esto no es otra cosa que el entrelazamiento cuántico. Y eso es lo que sucede cuando damos terapia a distancia. ¿Sí? Tan sencillo. Y esto, bueno, aquí están algunas citas bibliográficas que pueden consultar, ¿sí? Y bueno, creo que me salté esa diapositiva. Eh, bueno, entonces aquí tenemos que los pensamientos son frecuencias que generan frecuencias y transmiten energía y por lo tanto información. Los pensamientos fragmentarios y discordantes denotan poca coherencia mental, o sea, ondas no coherentes. En cambio, la intención dirigida sin superposición de emociones se manifiesta como energía electromagnética coherente y nos permite transmitir información y no solamente eso, sino bueno, sí, las ondas, hay otro tipo de ondas que se llaman ondas solitónicas, que son ondas como su nombre lo indica o lo hace entrever, son ondas solas, pero tienen una característica que no se pierden, no se deforman y esas ondas no tienen interferencia destructiva. Y por ahí hay un investigador ruso, bueno, unos investigadores rusos que proponen que nuestro cerebro genera ondas solitónicas. Pero además, mediante el fenómeno cuántico, esas ondas pueden viajar instantáneamente sin recorrer ninguna distancia. Pueden desaparecer aquí y aparecer en el otro lado. Y entre mayor sea la concentración, mayor es la coherencia mental. La intención junto con la atención sostenida aumenta la posibilidad de que las ondas cerebrales se sincronicen. Y bueno, entonces en la sanación a distancia, pues, ¿qué es lo que sucede? Que ocurre ese entrelazamiento cuántico, ese potencial evocado, ese potencial transferido, pero también se ha encontrado que no solamente se puede transmitir o activar las mismas áreas del cerebro, sino también hay efectos electrodérmicos en las dos personas que estuvieron en contacto y que permanecen entrelazadas. Entonces, cuando se da terapia a distancia, no solamente ocurren fenómenos a nivel cerebral o mental, sino también a nivel orgánico, fisiológico, ¿sí? Y bueno, pues todo esto se lo debemos al doctor Isaac Goiz Durán, que bueno, gracias a él estamos aquí. Él ha cambiado el destino de muchas personas y bueno, nada más para recordar que en 1988 descubre el par biomagnético, en 1993 el rastreo bioenergético y en 1995 la primera curación a distancia. Y bueno, le llevó mucho tiempo generar esta técnica, perfeccionarla. Y bueno, me vas a disculpar porque yo sé que te conozco y sé que eres una persona seria, muy respetuosa y muy formal, pero voy a decir unas cosas. Mira, desafortunadamente, vuelvo a decirte, pasó un buen tiempo para que el doctor Goiz creara esta terapia. Sin embargo, hay algunos compañeros que no sé si sea por interés económico, están pues actuando mal, de mala manera. Por ejemplo, aquí hay un curso donde amplía esta parte que dice regeneración de la información genética y creación de condensadores cuánticos de neutrinos. No se vale actuar de esa manera porque algo que el doctor Goiz le costó mucho trabajo, hubo mucha gente que lo acusaba de charlatán. Un neutrino es una partícula elemental subatómica muy difícil de detectar, de masa muy pequeña, una 1.000 millonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces, bueno, hay varios otros más, pero bueno, no es la intención evidenciar a nadie, pero sí hay varios compañeros que habría que, pues, conminarlos a que actúen con honestidad, que no engañen a la gente, porque en realidad se está desvirtuando esto.
si una persona, un físico ve un anuncio como este, pues obviamente que va a decir, pues estos son charlatanes. Sí, entonces no está bien. Y así como ese hay varios otros cursos que están mal fundamentados. No sé si por falta de formación o de preparación académica o sea con toda la intención de engañar a la gente para generar pues ingresos. Y bueno, pues discúlpame, yo sé que no es el lugar adecuado para decir esto, pero pues Ah, ni no modo. te preocupes, nada más por ahí, no sé si está en la lista, en la lista de qué lado, para saber dónde me ubico. Pero no, sin ningún tema, yo no tengo ningún conflicto con otras áreas. Y por el contrario, como lo comentaba al inicio, los objetivos comunes han sido el fundamentar y el que pues esta terapia cuenta con un avance significativo en todo este tiempo, donde una palabra básica es el tiempo va dando la razón y dentro de ese tiempo la fundamentación científica que tienes, que recopilas, que se realiza, la fundamentación clínica donde ya podemos decir tajantemente, estos son los pacientes que se han abordado, estos son los estudios que nos confirman los resultados, eso va generando las diferencias. Ya no se queda solamente como un lenguaje en el aire de decir es la terapia y estamos llegando hasta las partículas subatómicas, donde pues hasta el momento vemos que hay nuevos sistemas de imagen digitales que nos permiten recopilar esta información. Sin embargo, por lo pronto en el consultorio, en la cabina, pues tengo más acceso tal vez a los estudios de laboratorio macro por costos, por otro tipo de elementos, y todo esto va enriqueciendo el valor que tiene la terapia y como bien dices, de todas estas aportaciones que tanto le costaron al doctor Isaac Goiz Durán. Entonces, pues adelante con la libertad de comentar porque la justificación de la información pues lo permite también. Bueno, mira, bueno, sé que voy a tener. Adelante, adelante. Mira, bueno, por ejemplo, aquí hay otro curso que dice, entre sus temas, dice, el cuidado y el mantenimiento energético que debes tener con tus imanes para que sean efectivos en las terapias. ¿Cuál cuidado y cuál mantenimiento energético se debe dar a los imanes? Nada cambia su campo magnético a excepción de la temperatura. En el caso de los imanes de ferrita, se pierden su magnetismo a 250 grados centígrados o a menos 40 grados centígrados. Los imanes de neodimio pierden su magnetismo a 80 grados centígrados. Otro tema, limpieza energética de los imanes y la cama de terapias para evitar la crisis del agravamiento por contagio energético. Limpieza energética de los imanes. Digo, no se vale. No se vale engañar a la gente de esa manera. Bueno, hay varios. Aquí, por ejemplo, un curso se fundamenta en principios ya desechados. Y bueno, sobre todo dicen que son las bases de la nueva biología. No tienen idea de cuál es la biología nueva. Dice que hay unos seres de pequeño tamaño nanoscópico que tienen la habilidad de desarrollarse y transformarse a espora, luego a doble espora, en su mismo ciclo de vida en la sangre de un ser humano saludable que consume frutas y verduras crudas y lleva un estilo de vida tipo vegano alcalino. Dice, mientras que en personas que consumen cualquier tipo de proteínas de origen animal, estos pequeños seres evolucionan y se agigantan a formas bacterianas, levaduras y posteriormente se agigantan a hongos y mohos en su mismo ciclo de vida de 21 días. A estas mutaciones físicas y genéticas se definen como pleomorfismo y es la base de la nueva biología. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Sin embargo, hay gente que defiende este curso. Incluso una persona me compartió esto y le dije, no, eso está mal fundamentado y todo. Y me dijo, dése la oportunidad de aprender, tome un curso con ellos.
bueno, es que son muy convincentes. Son muy convincentes y tal parece que lo que ellos hacen están en la razón. Pero realmente esto, un virus o una bacteria, son millones de años de evolución. Si es que de los virus se originaron las bacterias, que todavía no se sabe. Y Ajá. bueno, hay Que, muchos otros que, que, cursos. es- que estamos en la etapa del conocimiento de la interacción biológica, de lo que hemos comentado en varias pláticas relacionado con el biofilm, las biopelículas, cómo se comunican los diferentes microorganismos. Siento que estamos en esa etapa de entendimiento, o así me considero en lo particular, como para ya llegar a la transmutación, literalmente, ¿no? O al pleomorfismo de los microorganismos, que pues ya es otro capítulo totalmente, pues No, diferente, como mencionas. y lo están usando mal. El pleomorfismo existe, pero se refiere a las bacterias, por ejemplo, que cambian o que se agrupan, por ejemplo, en estafilococos o en estreptococos para escapar de los depredadores. O se puede referir al pleomorfismo al caso de la cándida, que puede estar como levadura o como micelio. Ese es pleomorfismo. Pero el Uh pleomorfismo -huh. no es que un virus se transforme en bacteria y luego de bacteria a Se hongo. transforma en... No, 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 Exacto. Sí, sí, sí. eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces, De acuerdo, totalmente de te acuerdo. digo, no sé con qué finalidad. Si es ignorancia, pues hay que estudiar más. Pero si es de mala fe, no se vale. No se vale. Entonces, creo que a lo mejor estoy pecando de ser muy ortodoxo, pero creo que debemos respetar una técnica que le llevó al doctor Goiz muchos años, para que después al tomar un curso con él de unas, bueno, de la gente que tomó un curso con él de una semana, el primer nivel, después otros 3 días y un segundo nivel, ya con eso son expertos y generan su propia corriente, digamos, su propia corriente y entonces, no, están lucrando con la ignorancia de la gente que no tiene una preparación en el área de la salud. Porque sabemos que hay muchos abogados, contadores, arquitectos, ingenieros que por algún problema de salud tuvieron algún acercamiento con el biomagnetismo y pues se interesan y toman algún curso de biomagnetismo. Pero como no tienen una preparación en el área de la salud, pues son engañados por este tipo de personas que no son honestos. Y yo creo que sí debemos de ser honestos. Sobre todo que es cierto, los imanes no hacen daño. Eso es totalmente cierto. Pero un terapeuta sí hace daño. Un terapeuta mal. Vamos a suponer que llega una persona con una apendicitis y en lugar de decirle vaya al hospital inmediatamente le ponemos los imanes, le estamos haciendo perder tiempo y el terapeuta sí está haciendo daño. ¿Por qué? Pues una mala formación. También he visto últimamente, ahora cuando sucedió esto de la pandemia, que algunos terapeutas, por sus métodos bioenergéticos y bioenergéticos cuánticos, habían encontrado que no existe el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2. No, también confunden lo que es la bioenergética con la imaginación. Entonces hay gente que piensa que preguntando con bioenergética se puede obtener todo el conocimiento. Eso es imposible. No, no es cierto. No, no, la bioenergética sí es útil para la terapia a distancia. Es bastante útil para encontrar algún patógeno y bueno, devolverle la salud a la gente. Sí es importante la bioenergética. Pero con la bioenergética no podemos obtener conocimientos. Como hay una persona también que, por cierto, son personas ya muy populares, muy conocidas y respetadas, entre comillas, porque hay otra persona que, tú sabes que las arqueas estaban agrupadas dentro de la misma categoría que las bacterias. Se encontró que tenían Correcto. algunas diferencias y pues se separaron a las arqueas de las bacterias. Y las arqueas, la gran mayoría son
extremófilas. Algunas viven en aguas termales a 80, 90 grados, algunas a decenas de presiones atmosféricas bajo el mar, otras en condiciones muy salinas. Sin embargo, hay por ahí alguna persona que tiene algunos pares donde identifica algunas bacterias termófilas en el organismo humano. Entonces, imposible, imposible. Lo que es más, esta persona ha bautizado, ha encontrado algunas arqueas mediante sus rastreos que él hace y las ha bautizado. Por ahí tiene una arquea brasilensis que él encontró. Y entonces, no dudo que probablemente curen. No los conozco y probablemente curen, siguiendo el principio del doctor Gois. Se acorta el pie, dejas el imán. Busca la Dejas el resonancia de imán. tu pareja, algo estás equilibrando. Seguramente sí deben tener algunos resultados, pero están engañando a la gente. Y bueno, Así es. disculpa que me haya tomado la libertad de decir este tipo de cosas, pero creo que sí debe haber un orden ya en esto. Sí, y ahí, bueno, pues estoy de acuerdo con la familia Goes de que cualquiera da cursos y bueno, no tanto que monopolicen o que piense que se deba monopolizar el conocimiento, pero sí regularse de alguna manera. Se está dando mucho pie a la charlatanería y eso sí afecta, sí afecta. Bueno, te pido disculpas por aprovechar este lugar, tu espacio para este tipo de comentarios. No, de ninguna forma, como te menciono, todos los invitados tienen la libertad de hacer los comentarios que así consideren. Y la otra, pues hay varios puntos en común que hemos platicado presencialmente y cuando hemos tenido oportunidad por ahí de coincidir relacionado con esto. O sea, te digo, tanto la fundamentación como esta investigación, sabrás en su momento el abordaje de los pacientes y para decir, ok, pues tengo este par relacionado, pues están los estudios, está la evidencia clínica, están los expedientes, para precisamente ir dando pasos diferentes, pasos hacia la consolidación de esta terapia y de otras terapias que tienen que ver con la atención a distancia. De por sí, es un sistema donde algunos siguen ubicándolo como charlatanería y que como vemos en tu disertación y en lo que llevamos de los fundamentos del biomagnetismo, eh, pues es algo que va más allá de quedarme en lo particular, por ejemplo, con la medicina clásica, con la medicina alopática clásica, o quedarme solamente en el extremo de la medicina complementaria. Más bien, mis horizontes tienen que ser más amplios y tengo que estar abierto a seguir investigando todo el tiempo. Esta información que el día de hoy amablemente nos compartes, pasará un año, pasarán 6 meses y se actualiza constantemente. Entonces tenemos que estar abiertos a seguir investigando de esta forma. Y te lo agradezco muchísimo, Roque, todos estos comentarios que realizas, porque sabes que compartimos cosas en común en este tema en particular. Bueno, pues te agradezco la invitación. No sé si haya tiempo para preguntas o ya nos pasamos del tiempo o algún Todo va comentario. muy bien, Roque. Hasta ahorita hay personas que están muy interesadas en la plática y todo lo que estamos conversando. Si gustas abrir tu cámara, tu pantalla, y pues ya si algunos de las personas que nos están viendo gustan realizar algún planteamiento, alguna duda o comentario Ajá. para pues tenerlo. Para también compartirlo contigo. Mientras tanto, ¿cuáles son tus actividades, cuáles son tus proyectos en este momento, Roque, que gustes compartirnos y que también se enteren de ellos? En lo particular, sabes que de ninguna forma hay un celo por lo que realizas y al contrario, me da muchísimo gusto que sigas difundiendo el biomagnetismo desde también tu área de conocimiento. Bueno, seguimos trabajando, dando cursos.
Bueno, como sabes, estoy en Chapingo, pero como dices, no se trata de competencia. Fíjate que tienes alumnos que estuvieron conmigo y tengo alumnos que estuvieron contigo. Entonces, bueno, lo que me comentan es que es un complemento. Conmigo ven el aspecto biológico y contigo ven el aspecto médico. Entonces, bueno, tanto los que van para allá como los que vienen para acá creo que están satisfechos porque lo complementan. Y bueno, además, pues tú sabes que pues te conozco desde hace años, hay aprecio y sobre todo reconocimiento a tu trabajo y tu capacidad. Y no es porque te dé el avión, ¿eh? Realmente es cierto. Sabes que bueno, hemos vivido varias cosas ahí, incluso me acuerdo que en los cursos del doctor Gois ahí en Chapingo, yo jamás me atreví a preguntarle nada, y tú eras el que le daba sus terapias. Cuando llegaba ahí, te pedía a ti que le dieras sus terapias al doctor Gois. Entonces, bueno, creo que no le pedía que le diera terapias a cualquier persona, ¿verdad? Sí, bueno, ya ves cómo era de exigente. Entonces, no, pues, tan solo te digo que yo ni siquiera me atreví a preguntarle porque me exponía a una regañada ahí delante de todos. Entonces lo evitaba. Bueno, pues sigo en eso. Estoy ahorita trabajando, tratando de hacer un libro sobre biomagnetismo, tratando de poner algunas cosas actuales, sobre todo para tratar de acabar, no acabar, sino, como decías, desmitificar o sin criticar a nadie, simple y sencillamente exponiendo lo que es sobre pues el fenómeno salud-enfermedad, hablando algo sobre física cuántica, principios bioquímicos, fisiológicos, bueno, y compartiendo algunos pares, por cierto, por ahí ya incluí varios tuyos, dándole a cada quien el crédito de los pares, ¿no? Y tratando de actualizarlo, tratando de que sea una información actual. El libro que salió anteriormente, bueno, pues como tiene muchas citas textuales, salió muy aparatoso. Entonces creo que se puede sintetizar, se puede simplificar y hacer la información más accesible, ¿sí? Y no hacer algo tan, bueno, tan aparatoso como está ese, que realmente es eso, ¿no? Letrota grande, muchas imágenes, bueno, que bueno, son necesarias. Y bueno, pues y pues en el consultorio también, trabajando en el Ok. consultorio, hay mucha gente contagiada y afortunadamente el par biomagnético es muy útil y pues tenemos resultados satisfactorios. Así es. Este dato y este tema es fundamental, Roque, precisamente por eso, porque durante este periodo de sindemia, pandemia, pues se atienden pacientes que están aislados, pacientes que están hospitalizados, pacientes que tal vez en algún momento no creían en el sistema, pero que decidieron dar el beneficio de la duda y cuando comenzaron a ver los cambios, porque necesariamente cuando la terapia funciona se presentan cambios en algún aspecto, pues dieron oportunidad de que esto se fuera conociendo también por otras personas en el mismo hospital, por los mismos familiares que llegaban a estar enfermos de este tema en común y que permitió una desmitificar ese dato de que cómo podía atenderse a distancia. Comenzó a ponerse de moda la telemedicina, donde se podía consultar a una persona por videollamada y en la medicina oficial. Y creo que eso también trascendió paradigmas para potencializar esto que ya se realiza desde hace tiempo, desde el biomagnetismo y la bioenergética médica, donde pues incluso la misma terapia nos da los resultados. En este ejemplo que mencionabas de Piano Sorrento, en el que el doctor Isaac Gois Durán, sin ubicar específicamente dónde estaba la embarcación, dijo, pues necesitamos darle la terapia, regresa el paciente al embarque
se había recuperado significativamente. Entonces, todos estos fundamentos de la indeterminación cuántica, de que podemos estar ubicados en pensamiento, en intención, en sincronía, pues todo esto va consolidándose y en este periodo de sindemia ha funcionado muy, muy bien. Creo que tus experiencias, por lo que hemos platicado, pues también son muy significativas al respecto, y que esto sirva para que las personas que quieran seguirse acercando desde los hospitales, desde casa, ubiquen personas que tengan conocimiento del sistema de una forma, pues, ética, prudente, ¿sí? Que podamos diferenciar también entre aquello que está funcionando de aquello que no nos va a dar resultados necesariamente. Y como bien dices, de ninguna forma estamos peleados con los sistemas oficiales. Por el contrario, es un recurso complementario que cada vez está más vigente en diferentes áreas. ¿Sí? Sí, bueno, la terapia a distancia realmente me ha sorprendido los resultados que se tienen con ella. En un principio, bueno, desde hace muchos años, cuando apenas conocí el biomagnetismo y que se hablaba de terapia a distancia, pues tampoco creía que eso fuera posible. Sin embargo, ahora que hemos tenido experiencias, bueno, no ahora, no, desde hace tiempo, hemos tenido incluso resultados pues impactantes por la rapidez con que reaccionan los pacientes. Sobre todo ahorita que hemos estado tratando mucha gente hospitalizada a distancia y su recuperación es muy rápida, muy, muy rápido. Y pues bueno, ahorita yo creo que de cada 10 pacientes que llegan, 7 son de COVID, 7 o 8. Entonces, está muy extendido, entonces, pues hay que seguir teniendo el cuidado. Afortunadamente, quienes tienen el acceso a esta terapia eh, encuentran la solución. Desafortunadamente, quien no, o quien no cree, pues se presenta problemas de salud muy, muy difíciles. Sin embargo, bueno, esto me hace ver una vez más que el aporte del doctor Gois es tan importante como en su tiempo fueron los antibióticos, o tan importante como lo son las vacunas. Pero bien dices, no se trata de desplazar ni de elegir entre una y otra, es un complemento. Es un complemento para la medicina alopática, es una terapia complementaria que en muchos casos sí tiene muy buenos resultados, incluso a veces sin medicamentos de ningún tipo, pero pues hay que seguir respetando. Bueno, yo no estoy de acuerdo con algunos que te digo que algunos compañeros terapeutas, estoy en algunas páginas por ahí de Facebook y hay algunos que dicen, no, pues no le hagas caso a los médicos, ellos no saben, porque el doctor Gois dijo que los médicos no saben. Entonces, no es posible que una persona con un curso de, te digo, 5 días, otro de 3, diga que sabe más que un médico, ¿no? Después, bueno, tú sabes por experiencia propia todo lo que tienen que pasar los médicos, ¿no? No nada más durante la estancia en la escuela, sino todo lo que tienen que hacer, tus jornadas que supongo que te eran de 24, a veces hasta 36 horas, ¿no? Cuando estabas en tus prácticas. Entonces, bueno, como que sí hace falta en algunos, sobre todo, humildad, ¿no? No en médicos, terapeutas. La ignorancia hace que la gente se haga prepotente. Entonces, necesitan ponerse a estudiar y bueno, el biomagnetismo, incluyendo la terapia a distancia, no requiere de ningún don divino. Sí, eso es bien importante. Es una técnica que se puede aprender, pero obviamente hay que estudiar, hay que fundamentarse. Sí, hay que tener fundamentos, hay que estudiar anatomía, fisiología, bioquímica, física. Y
y se puede ser un buen terapeuta, pero eso requiere Ah, un buen tiempo. sí, ahí precisamente, Roque, uno de los títulos propuestos pues, fue de la tradición a la ciencia, o esta transición entre tradición y ciencia, donde en las diferentes etapas de conocimiento hay personas que mediante la intención, mediante terapias energéticas, llámese Reiki, la misma medicina tradicional mexicana, realizan y han realizado sesiones a distancia, donde la misma intención se ve manifiesta en el bienestar hacia una persona. Ese es un tipo de atención, ese es un tipo de proyección de lo que se realiza. Si conforme el nivel de conocimiento lo va permitiendo, esto se precisa, esto se le va agregando nuevo conocimiento que enriquezca, pues va a generar un efecto de mayor beneficio y entonces va a ser una terapia energética cada vez de mayor precisión. Eso permite que, por ejemplo, quienes acuden a tus cursos, a los cursos relacionados con biomagnetismo de ese lado y de este lado, pues es personal médico, es personal que ya tiene otro tipo de conocimientos y que dice, pues también existe algo más, pero precisamente hay que fundamentarlo. Y tenemos personas también que desde las comunidades, desde el conocimiento a veces de la lectoescritura, dicen, pues me interesa esta terapia, yo vi que funcionó. Tal vez el nivel de conocimiento de los microorganismos no sea tan avanzado, es proporcional a lo que requiere en el momento, pero la terapia funciona. Claro, todo depende del marco de Entonces, referencia, ¿verdad? Bueno, el marco de referencia desde el punto de vista científico es uno y el marco de referencia desde el punto de vista de la, digamos, medicina tradicional o de los médicos tradicionales es otro, pero al final el fenómeno es el mismo. Lo único que cambia es la óptica con el que se ve. Y en el caso del par biomagnético, pues tanto lo puede usar un médico tradicional como este, cualquier profesionista, ¿no? Lo que importa así es. es, pero sobre todo sí importa la intención, que sea bien intencionado. Y bueno, que si alguien va a dedicarse a esto, que no ponga en primer lugar el dedicarse a esto porque va a ganar dinero, ¿no? Puede, probablemente tener un paciente, hacer volantes, pero la gente viene una vez y ya no va a regresar. Entonces, vuelvo a decirte, hay que ser honestos, hay que ser honestos, no se vale engañar a la gente. Hay gente que está utilizando incluso el aspecto esotérico, pone piedras de cuarzo y pide ayuda a los ángeles para dar la terapia. No, no es nada que tiene, esta terapia no tiene nada que ver con el esoterismo, nada que ver con, bueno, probablemente con la espiritualidad, sí, si consideramos espiritualidad, el tratar de perfeccionarse como persona, eliminar malos pensamientos, egoísmos, envidias y ese tipo de cosas. Entre mejor esté el cerebro vibrando de manera coherente, pues vamos a tener mejor resultado. Mejor resultado. Si la intención es buena, obviamente que podemos tener buenos resultados. Pero si la intención es, bueno, no quisiera decirlo, pero es esa, ¿no? Explotar a la gente. Porque eso es lo que hacen algunos compañeros que están dando ese tipo de cursos. Están explotando a la gente porque le están engañando. Son unos defraudadores. Entonces, no, 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 no se vale. No se vale. De veras que trato de eliminar las malas emociones, pero me da coraje. Sí. Sí, sí, entiendo esa sensación porque la entiendo mucho y pues esto también permite un desarrollo de conciencia del terapeuta y también de la mano del paciente, ¿no? Que también mencionabas esa parte de los estudios. Pues te agradezco muchísimo, Roque Lugo Pérez, toda esta preparación para la disertación, para la presentación que nos compartiste. Esta plática que siempre es amena y siempre es respetuosa de mi parte hacia ti y agradezco mucho que también de tu parte hacia mí, que podemos tener puntos en común y puntos divergentes, pero al final podemos platicar tranquilamente en beneficio de la salud y en beneficio del conocimiento.
Bueno, yo te agradezco a ti la invitación y de veras te digo que hay aprecio hacia ti, también respeto. Respeto tu capacidad y sobre todo tu calidad profesional, pero también tu calidad humana, que eso es tal vez más importante, el tener calidad humana. Y creo que tú eres una persona con bastante calidad humana, por eso mi aprecio para ti y mi respeto, pues todo mi afecto. ¿Sí? Y te agradezco pues, de darme la oportunidad de platicar un poquito en tu espacio. Espero que hayan entendido algo porque es un tema tan grande que me parece que las diapositivas no las ordené y parece que no hubo mucha coherencia en lo que dije, pero pues bueno, hice el intento. Esto es emocionante y te puedo asegurar que pueden ver un fragmento de 5 minutos y va a abrir y va a despejar varios aspectos para entenderlo. Y si deciden ver toda esta presentación, pues también tendrán una apertura de conocimiento pues muy enriquecedora. Muchísimas gracias, Roque Lugo Pérez. Seguimos en comunicación cuando gustes. Muchísimas gracias a todas y todos quienes hicieron favor de seguirnos en esta transmisión y esperamos contar con su presencia en las próximas transmisiones. Reciban un fuerte abrazo, pueden seguir al profesor Roque Lugo Pérez en sus redes sociales para sus actividades y pues nosotros también seguimos laborando y seguimos participando en estas transmisiones tanto como ustedes lo soliciten y lo comportan. Pues reciban todas y todos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Roque, recibe también un fuerte abrazo, Gracias. deseando que estés muy bien y pues por ahí seguimos en comunicación. ¿Sí? Seguimos. Bueno, muchas gracias a todas, todos. Bye, bye.